Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Es un placer saludarlos a todos y cada uno de ustedes en esta nueva ocasión. Parashá Naso significa o traduce levanta. Números capítulo 4, versículo 21 en adelante hasta el 7:89. Una porción que nos habla de las instrucciones que le da Dios a Moisés acerca de un conteo. Ya venía hablando acerca de esto, hay que contar las distintas casas levíticas para todo lo que tiene que ver con el trabajo en el tabernáculo. Y al llegar a esta porción va a instruir acerca del conteo de la línea levítica de Gershón. Estaban Coat o Keat, Gershón y Merari, ¿no? Coatitas, Meraritas, Gershonitas. En este caso se refiere a los Gershonitas. Y dice la porción así. Números, o el inicio de la porción, Números 4, versículo 21. Además, habló el Eterno a Moisés diciendo: toma también el número de los hijos de Gershón según las casas de sus padres por sus familias. Esta expresión que aparece aquí traducida como toma el número de los hijos de Gershón, cuenta, censa, en el hebreo es Nase et Rosh, o Naso et Rosh. Naso et Rosh Benei Gershon. Toma el cuento de los hijos de Gershon. Pero Naso et Rosh literalmente, o sea, la traducción es tomen la cuenta, pero el significado básico de la raíz Naso nos explica eh, Rashi, que deriva del verbo nace, es portar o alzar. Levanta, nace, su raíz es levantar, alzar, portar, pero dependiendo del contexto, explica Rashi y los comentaristas, también podría connotar llevar o incluso perdonar y favorecer. Y justamente por eso a veces también significa recibir o tomar, como es el caso aquí. En tal caso, tiene la acepción de tomar o recibir, porque este acto implica portar o alzar. Uno toma, recibe, porta, alza el objeto en cuestión y lo lleva hacia sí. Por lo que cuando está diciendo toma cuenta es tómalos para ti, álzalos para ti. Este es el modo de contar que toma aquí la Torá. Una muy curiosa forma de contar, pero una que tiene mucho para comunicarnos y sobre lo que yo quiero que vayamos los siguientes minutos. Él dice, toma esta gente. ¿A quiénes? A los Benei Gershon, a los hijos de Gershon. Tómalos para ti, álzalos para ti. Así se cuentan. ¿Cómo vas a poder saber si cuentas con alguien? ¿Cómo vas a poder contar a alguien dentro de los tuyos? Bueno, el modo de hacerlo es alzarlos, levantarlos hacia ti. De modo que empezamos a ubicarnos ya en lo que es el llamado de esta semana, el llamado de esta porción, el llamado de la Torá para nosotros a partir de esta porción. Toma, levanta cabezas. De que estamos en un mundo de cabeza caída, de cabeza gacha, creo que es algo que no necesita mucho esfuerzo uno para demostrarlo, ¿no? El año pasado, de hecho, estuvimos hablando al respecto. Hacemos parte de una generación, no es que estamos entre una generación, sino que hacemos parte de una generación cabeza caída, cabeza gacha. Y es muy lindo que la porción diga Nasoet Rosh, levanta cabezas, levanta las cabezas de los hijos de Gershon. Entonces, creo que no es necesario que abundemos otra vez en hablar de que estamos en una generación cabeza caída, de que somos parte de esa generación. Vivimos en un mundo de cabeza caída, de cabeza gacha, pero de que esas cabezas necesitan ser levantadas y que el llamado para levantarlas es algo que nos toca a cada uno de nosotros de manera personal. Bueno, eso es fundamental. Es imperativo que lo comprendamos. Cuanto más temprano, mejor. Cuanto más pronto entendamos que el llamado
para levantar esas cabezas es hacia nosotros, mejor. ¿Y por qué? Habría uno de preguntarse, bueno, ¿y por qué tengo que ser yo el que levanta cabezas? Bueno, lo primero, por simple identificación. No es algo ajeno a nosotros, es nuestro mundo. Somos la gente con la que compartimos raza, son la gente con la que compartimos evolución. Véanlo como lo quieran ver, son nuestros vecinos, más cercanos, más lejanos. Pero por simple identificación con el mundo, debería ser así, pero si quieren lo podemos llevar un poco más allá. La vida requiere de esto para poder avanzar. La vida requiere, para seguir su fluir, la vida requiere el levantar cabezas. Como siempre digo, somos nosotros, los humanos, la expresión de la vida, la expresión consciente. Nosotros somos los seres vivos conscientes, los humanos. Y para que la vida siga su maravilloso fluir, esos seres deben mantenerse vivos, vivos en el más alto sentido de esa expresión. Luego, cuando vemos alrededor nuestro, es fácil notar lo poco que la gente vive, lo poco que la gente está viva de verdad. ¿Por qué? Bueno, debido a que sus cabezas están muy abajo, están muy cabeza agachas. Producto de sus caídas, de sus decepciones, de sus fracasos, de las veces que lo han intentado y no han podido, producto de las veces que les han hecho daño, porque no podemos negar esta realidad. Vivimos en una realidad en donde los humanos se comen a los humanos. Suele decirse por ahí que el pez grande se come al pez chico, y es una metáfora para referirse a cuando el humano más grande, más fuerte, más poderoso, más capacitado, con más eh, material en sus manos, abusa del que menos para su provecho. Entonces, producto de todas estas caídas, decepciones, fracasos, agobios, etcétera, la gente está muy cabeza caída y eso hace que la gente no viva. Una persona de cabeza caída no vive, sobrevive, subsiste. En el mejor de los casos. Y en el peor, vegetan, no, ven pasar la vida. Entonces, una generación, un grupo de personas, una humanidad caída que sobrevive, es la caída de nuestra especie, es la caída de nuestra raza, es la caída de nuestra humanidad y por lo tanto la caída de nuestro mundo. Entonces, al ser así, no se está atentando, toda esta realidad no está atentando contra otra cosa que contra la propia humanidad. Aquí no vale ningún sálvese quien pueda. Cae el hombre. Y si cae el hombre, tarde o temprano, inexorablemente caeremos nosotros, porque somos hombres. Por eso decía de llamado a levantar cabezas. Si vamos por la vida y lo que vemos es una cabeza caída, eso debería ser inmediatamente un recordatorio de nuestro compromiso, de nuestra responsabilidad con la vida y con el mundo de los vivos, a hacer que la vida siga. Y para hacer que la vida siga, hay que levantar al ser vivo, consciente. Al humano hay que levantar su cabeza, por abatido que esté, por caído que esté, por las razones que sea. El llamado es nuestro, como explican los sabios del Pirkei Avot. Si vas por la vida y se presenta delante de ti la oportunidad de ver algo que está funcionando mal, eso ya es un llamado para ti. La vida no te puso delante algo que está pasando mal por equivocación. Si está delante de ti es porque en tus manos hay la posibilidad de hacer algo. Tal vez no es ser el salvador del mundo, tal vez sí, pero como mínimo de hacer algo. Hay algo por hacer, hay algo que hacer ahí, y si la vida te lo pone de frente es porque en tus manos hay algo. Hay algo. Hay un pequeño cerillo, al menos, un pequeño fósforo que encender y traer un poquito de luz a tanta oscuridad. Si no, no te lo hubiera puesto la vida por delante. No hubieras podido percatarte de eso que estaba funcionando mal. No, pero mire que yo no tengo ningún cerillo. Bueno, tú eres el cerillo. Tú eres el fósforo. Tú eres la lámpara. Lamentablemente, en medio de todo esto, hay algo que nos juega muy en contra, hay algo en lo que nos distraemos muchísimo para aceptar, para más que aceptar, encarnar este llamado
de la vida a levantar lo caído, lo humano caído, lamentablemente viene porque nos hacemos muy expertos en hacer diagnósticos, en identificar la posible causa o causas de todo tipo de mal y problema. Solemos acallar nuestras conciencias con dotes de brillantez que nos hagan sentir expertos en las cosas de la vida. Pero, lamentablemente, dije, poco nos untamos de esa vida real. Del diagnóstico no pasamos. No nos interesa en lo más mínimo hacer parte de la solución. Y ese es el llamado de nuestra porción. Porque, no, los pobres la pasan mal. No sé cómo llamarlo. Dejémoslos miserables, para usar algo suave. Que hacen expertos decir, los pobres son pobres porque quieren. O sufren porque quieren. Están mal porque son malos, porque hacen el mal. Porque no buscan a Dios. ¿No? Porque han sido muy idólatras. ¿Qué más suele decirse por ahí? Y llevémoslos a planos no tan generales, ¿no? El primo está mal en su matrimonio porque es que no se amarra los pantalones. La prima está mal con su marido porque es que no se ha hecho valer. El cuñado, somos expertos en hablar, señalar, diagnosticar. El hogar de mi hermano falla porque no se hace respetar. El hogar de mi hermano falla porque su mujer es mala, porque él es muy malo, porque él es bobo, porque la mujer es boba. La congregación a la que hago parte falla porque el líder no hace lo que debería o porque los que le ayudan al líder no hacen lo que deberían, ¿no? La escuela falla porque es que los profesores no dan lo mejor, porque es que los padres no colaboran, pero siempre vivimos haciendo diagnósticos, mostrando, identificando las causas de los problemas, pero no nos comprometemos para nada en que algo funcione distinto. Con el hecho de descubrir de dónde nace el mal, ya nos sentimos ya nos sentimos los más brillantes, ya soy un bárbaro, y con eso es suficiente para acallar la conciencia y hacer de cuenta que es un asunto por allá que no tiene que ver conmigo. Como si el hecho de que el fracaso de un familiar no tocara directa o indirectamente a nosotros. No terminara ese familiar pasando más tiempo con nosotros y teniendo que de alguna manera dedicarle algo de ayuda, de tiempo, de lo que fuere, de un espacio en la casa. Como si el hecho de que la educación sea un desastre en cada uno de nuestros países no tuviera que ver con nosotros, con nuestros hijos, y cómo va a ser más difícil su preparación y por ende su etapa productiva, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso al final nos va a tocar también a nosotros. Como si ante una generación con deficiencias en la educación no va por eso también a hacer de menor calidad ya la salud, la alimentación, los diferentes bienes y servicios que ofrecen todos esos profesionales menos capaces, como si no terminaran todo afectándonos. Por eso les decía que es una, a veces, muy refinada hipocresía, cuando nos hacemos expertos en identificar problemas, en hacer diagnósticos y señalar siempre hacia allá, hacia afuera, sin hacer nada. Es una costumbre muy común y muy tonta también. Por eso nuestra porción nos llama Naso et Rosh, levanta las cabezas. Levanta las cabezas. ¿Ves algo caído? ¿Ves algo que no está funcionando bien? ¿Ves a un profesional caído? Levántalo. ¿Ves a un profesor caído? No solo hable de que, uy, qué profesor tan malo este. Hay que buscar la manera de cómo se apoya, cómo se incentiva, cómo se promueve. Eso implica, por supuesto, señalar lo que está mal hecho. Pero no únicamente para creernos los sabiondos, los expertos en señalar lo malo, lo mal hecho, sino para, y sobre todo, vincularnos con el proceso y entonces hacer que funcione mejor. Eso de hacer diagnósticos, dejémoselo a los hipócritas. Vamos, el maestro Jesús, Yeshua, en una ocasión tuvo un encuentro, dejemos que el propio texto nos lo comente, Juan capítulo 9, versículo 1. Juan capítulo 9, versículo 1 dice allí el texto. Al pasar Yeshua
vio a un hombre ciego de nacimiento. Ya pasando, un hombre ciego que había nacido ciego. Versículo 2. Y le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Respondiendo Yeshua, les dijo, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Vean este panorama tan espectacular. El maestro va y ve una necesidad. ¿En qué piensa el común? ¿En qué piensan sus seguidores? ¿En qué piensan las masas? ¿En qué piensan? Bueno, tiene que haber una raíz para este problema. ¿De quién será la culpa? ¿Será que este hizo mal? Bueno, pero si nació ciego de nacimiento. Entonces probablemente es que de alguna manera Dios sabía que iba a hacer el mal, iba a ser un pecador, entonces lo castigó de antemano, ¿no? Hay gente que hace todo tipo de especulación. O bueno, de pronto fueron sus padres, alguna maldición generacional, ¿no? Enfermedades sucesivas, producto, derivados. Pero resulta que por allá hay un texto profético donde dice el profeta, el alma que pecare esa morirá. O sea, el padre no llevará la carga, sí, el hijo no llevará la carga del padre ni el padre la del hijo. Oye, pero seguimos viendo que nacen inocentes con deficiencias, males. Y entonces, ¿a qué se deberá esto? La respuesta del maestro aquí es, dejen su hipocresía, dejen de estarse fijando siempre en los diagnósticos para parecer sabios, piadosos, perfectos, santos, lo que ustedes quieran. No es que, o sea, no se queden con que fue este el que pecó o sus padres. No se queden con eso. Haciendo diagnósticos, vamos a suponer que tengan la razón y hayan la teoría más adecuada. ¿Qué logran esas teorías? ¿Qué logran las teorías correctas? No se enfoquen sino en que las obras de Dios se manifiesten en él. O sea, ¿qué se puede hacer por él? Inmediatamente después de esto, se acerca, le toca, entra en contacto con él y le sana. Ese es nuestro deber. El deber de los millones que se hacen llamar seguidores de este rabí judío llamado Yeshua. ¿Cuál debería ser ese deber? Acercarse y sanar, acercarse y levantar cabezas, acercarse y dignificar al otro. No estarle haciendo diagnósticos. ¿Para qué sirve el diagnóstico? ¿Para qué sirve la teoría especulativa más certera? ¿Para qué sirve que tengas la razón? ¿Para qué sirve que los dogmas o conceptos o teorías o diagnósticos que hagas sean los más correctos? Es que esto se debe al pecado y 25 razones de por qué está, así hay mensajes, 25 razones de por qué está tan mal nuestra generación. Por esto, por esto, por esto y aquello. Bueno, y el resto, hey, discípulos de Jesús, y el resto, el acercarse al que tiene el problema y antes de refregarle los 37 pecados en los que ha vivido y por los cuales está así de mal, tocarle, levantarle la cabeza, dignificarle, sanarle. ¿Y eso para cuándo? Todo esto es necesario. Mucho de lo que alimenta nuestro sistema de creencias no es más que refinada hipocresía que esconde nuestra renuencia, nuestro rechazo, nuestra negativa a comportarnos a la altura, a comprometernos con nuestra realidad cercana. No estamos hablando aquí de irnos al África a calmar el hambre, sino comprometernos con nuestra realidad cercana, con la necesidad inmediata a la que tenemos acceso. Bendito sea Dios, que siempre tenemos acceso a algo que está mal. El maestro dijo en alguna ocasión, a los pobres siempre los tendréis con vosotros. Y aquí podemos hablar de pobres literalmente en lo material, o a los pobres de espíritu, a los pobres en dignidad, en capacidad. Bueno, siempre tendremos a alguien a quien podremos levantarle la cabeza. Y si llegase el día en que no fuera necesario, Baruch Hashem, bendito sea Dios, de eso se trataba. Ya no hay que levantar ninguna cabeza, el trabajo está hecho. De eso se trataba. Sí, de eso es lo que se trata todo este cuento.
de levantar tantas cabezas como sea posible, para juntas todas esas cabezas levantadas formar el gran edificio humano que se haga templo de lo divino y este mundo sea todo una realidad divina. Mientras tanto, tenemos que hacer. El maestro, luego de decir esto, no es que no se enfoquen en que pecó este o su padre, sino enfóquense en la manifestación de las obras de Dios en él. Después de tocarle y de sanarle, él cierra con unas maravillosas palabras, pero miel pura, miel pura. Dice, me es necesario, esto es el mismo Juan 9, ya al versículo 4 y 5, dice él, me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Pero entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Wow. Como le digo, miel pura, definitivamente. Estas palabras aquí el maestro. Las obras de Dios. Me es necesario hacer las obras del que me envió. ¿Cuáles son las obras del que le envió? ¿Cuál es la obra de Dios? ¿Cuál es la obra de Dios? Si cada uno de nosotros, su realidad, la obra de Dios, entonces llevémoslo a lo más amplio, el mundo, ¿no? El planeta, los ríos, los mares, los animales, los peces. Bueno, ¿qué es hacer la obra de Dios? Es hacer el bien por la creación de Dios. Cuidar mares y ríos, no contaminar, no talar, cuidar la naturaleza, cuidar del jardín, no tirar basura. Pequeñas cosas, ¿no? Hacer las obras de Dios es cuidar lo que Dios hizo. Y sobre todo, ya que fue la joya de la creación, por lo menos el ser más sintiente, más consciente, porque los animales también sienten, también las plantas, bueno, no les hagamos daño. Hacer la obra de Dios es hacerle el bien a todo lo que es hecho por Dios, incluyendo y sobre todo al humano. Bueno, eso dice el maestro que es necesario. Y los que se dicen sus discípulos, ¿y cuándo es necesario hacerlo? Entre tanto que el día dura. O sea, mientras haya vida, hay que hacerlo. Hay tiempo para trabajar. Todo el tiempo que estemos vivos y conscientes de una necesidad, hay que ir a suplirla. Todo el tiempo que veamos a alguien caído, a una cabeza caída, o si quieren aquí llévenlo a lo material, a lo natural, algo funcionando mal, algo caído, levantemos. O sea, las causas por el humano, las causas por los animales indefensos, las causas, todas son causas dignas de ser luchadas porque estamos aquí representando al que hace las obras de Dios. Y entre tanto que estoy en el mundo, dijo el maestro, luz soy del mundo. O sea, si estamos aquí, ya estar en este mundo implica el llamado. Mira, aquí no hay opción. Mientras estemos en este mundo, necesitamos comprometernos con el mundo. Ser lo mejor que podamos ser, decidirnos a hacer luz, superarnos a nosotros mismos y esa visión tan baja y tan egoísta de nosotros, pensando únicamente en la sobrevivencia y en pelearnos con toda la realidad y darnos de codazos con cualquiera que se ponga a nuestro lado en la lucha por el pan. Bueno, eso tiene que ser superado hace rato. Mientras estemos en este mundo, estamos para hacer luz. Mientras estemos en el mundo, estamos para hacer luz. Porque constantemente vemos oscuridad. Y si tenemos la posibilidad de ver oscuridad es directamente proporcional a necesitamos ser luz. Donde veas oscuridad, pone ahí igual, bueno, Edison tiene que ser luz. Diego tiene que ser luz. ¿Hay algo que no está funcionando bien? Bueno, ya no hay que pensar, uy, ¿qué provecho puedo sacar de esta situación? Sino, ¿cómo soy luz? ¿Cómo logro ser luz? Te aseguro que si logras ser luz ahí, te vas a aprovechar de esa luz. Es luz para todos y eso va a incluir para ti. Así ha sido desde el principio. ¿O no ha notado que así ha sido desde el principio? Hacemos parte de un mundo oscuro, caído. Y mientras nos quedemos en teorías, ¿por qué cayó el ser humano? Ah, por Adán, por Eva, la culpa es del Satán, la culpa es del culebro, la culpa es de las mujeres. Se dice todo tipo de cosas, vieran, desde los lugares de exposición aparentemente bíblica.
La culpa es de aquí y de allá. Mientras nos quedemos en eso, nada va a pasar distinto. Seguiremos ahí sumergidos en esa terrible penumbra. Pero si entendemos de lo que realmente se trata esto que llamamos espiritualidad, entenderemos que por alguna razón hacemos parte de un mundo oscuro, caído. Podemos ir y buscar en la mitología, en las cosmogonías, en la revelación, en la tradición sagrada, bíblica y demás. Podemos ir y buscar allá. Bien. Pero lo cierto es que el mundo real nos dice, hay oscuridad. Y eso ya me debe ubicar en tiempo y espacio. Estoy aquí y hago parte de esto. Y estoy aquí ahora. Ahora puedo hacer. Ahora puedo hacer. Sí, esto viene del principio del tiempo, esto viene del inicio de los siglos, esto viene desde antes de la fundación del mundo, esto viene, eso es el plan, lo que quieran. Todo eso es fascinante. A mí me encanta toda esta tradición y la historia y la mística y la metafísica y todas las explicaciones que hay y la Biblia, por supuesto, y la teología y la especulación y la filosofía alrededor de esto. Me encanta, a mí me encanta. Leo de eso a diario porque me gusta. Pero hay que pasar de ahí, amiguitos. O sea, no es la oscuridad que dio origen al mundo. Es la oscuridad que veo y algo puedo hacer. Y porque yo me doy cuenta que estoy aquí. Eso me debe ubicar. El mundo está caído por la razón que sea. Echa la culpa que quieras a Dios, porque en todo caso Él lo hizo. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Él lo hizo qué? Digo, Él hizo al mundo. Y con la posibilidad de que así fuera. Pero, ¿de qué te sirve echar la culpa al Satán, a Eva, a Adán, a la oscuridad primigenia, a la luz primigenia, a la esquelipot, a la luz, a la vasija? Vamos a empezar a manifestarlos. Luego encontrarás narrativas emocionantes para darle nombre a todo eso, a lo que ocurrió y a lo que está ocurriendo, a lo que haces, pero el deber es hacer. Hacemos parte de este mundo caído, oscuro o lo que quieran. Mientras estemos en este, el deber de cada uno es intentar levantarlo. Y levantamos al mundo cuando levantamos al humano al que le dieron la orden, la responsabilidad de administrarlo. Sí, porque así está escrito, pero no quieres ver lo que está escrito. Te das cuenta que cae el hombre y cae el mundo. Cae el hombre moralmente. Deja al hombre interesarse en el otro, interesarse en su mundo. Come, come, consume, consume, consume y tira el desperdicio y acaba el mundo. Entonces, o un mundo sin nosotros, producto de nuestro desinterés, para que el mundo se regenere, pues elimina al humano, o un mundo con nosotros y nosotros disfrutando del mundo, bien el mundo y bien nosotros. Para eso tenemos que aparecer y levantar cabezas. De eso se trata la vida, así ha sido la historia de la humanidad. Piensen por un momento en esto. Jacob, uno de los patriarcas bíblicos, de uno de los patriarcas de la fe, de los grandes hombres nombrados en la escritura, él sale de su tierra. Él sale de su tierra y se dirige a tierra de algunos familiares para hacer su vida, huyendo de su hermano y demás. Él va a cabeza caída, cabeza gacha y todo el cuento. Pero él va y cuando llega hasta donde se dirigía, siendo que él mismo necesitaba ser levantado, a eso iba, a que su familia le reciba y le levante. Bueno, la vida le pone en posición de ser quien levanta la dignidad de unas jóvenes pastoras. Él llega ya y ve a unas pastoras y hay ahí como un altercado con unos pastores de ovejas y él aparece a levantar la dignidad, la cabeza de estas muchachas, dentro de las cuales estaba Rachel, que terminó siendo su mujer, su amada, y él llega y levanta estas cabezas, levanta esta dignidad, y con eso se levanta él mismo. Es que tú no sabes cuando estás levantando una cabeza en lo que se va a convertir esa cabeza que estás levantando. Jacob levantó esta cabeza, dentro de la cual estaba la de su amada en el futuro. No sabemos cuándo estamos levantando una cabeza que va a ser el socio con el cual vamos a tejer una cosa inmensa
para el futuro nuestro y de nuestras familias. No sabemos cuándo estamos levantando una cabeza y va a ser la del mejor amigo que nos va a sostener en el momento en que más lo vamos a necesitar, a nivel moral, emocional. No sabemos cuándo estamos levantando una cabeza de un chico abatido, decepcionado, frustrado, y a veces termina siendo el incomparable esposo de una de tus hijas. Cuando Moisés salió de Egipto y llegaba a tierra de Madián, su necesidad de ser levantado, porque él iba huyendo del faraón, él iba escapando del peligro, él iba perdido en su vida, con un choque de identidad: soy egipcio, soy judío, bueno, hebreo, digamos, israelita, estoy por Israel, estoy por Egipto, represento al faraón, represento a Abraham. ¿Qué soy yo? Si represento al faraón, estoy huyendo de ellos. Si represento a Abraham, estoy huyendo porque me delataron descendientes de Abraham. Y él va buscando esa identidad y buscando ser levantado, pero su necesidad de ser levantado se vistió de la necesidad de levantar a otros. Porque él llega y cual Jacob se encuentra con las hijas de Madián que están pastoreando su ganado y todo el cuento, y van a buscar agua para sus animales y esto. Y hay unos pastores que le impiden el acceso al agua a estas jovencitas y las humillan y se burlan de ellas. Y entonces aparece Moisés aquí, las defiende de estos, y estas pueden acceder al agua y solventar la situación y alimentar a sus animales y todo esto. Y levantándolas a ellas, se levanta él. Porque estas muchachas van y le informan a Madián, el sacerdote del lugar, el poderoso, el terrateniente del lugar, y lo acoge en su seno, en su familia, en su casa. Él le da propósito inmediato, le da qué hacer, lo involucra en el trabajo y le da familia, porque hija de termina siendo mujer de Moisés y dándole hijos, entre los cuales había uno también llamado Gershón. ¿Se acuerdan de los hijos de Moisés? Su necesidad de ser levantado se viste de necesidad de levantar al otro. Porque cuando estás levantando a otro, te estás levantando tú. Cuando te animas a levantar una cabeza caída, te estás levantando tú, dándote cuenta de que estás para más que estar caído. Cuando levantas, te levantas. No hay cosa que hagas por otro que no la hagas por ti mismo al mismo tiempo, en automático. Es que así es como funciona el mundo. Ni siquiera, escuchen, y quiero remarcar esto, que no es un asunto de compasión, más bien es un asunto práctico. Es la descripción del funcionamiento del mundo. Así funciona el mundo. Somos una rueda. Alguna vez se habló por ahí del efecto mariposa, ¿no? Que si una mariposa aletea, mueve sus alas aquí, eso se siente, vamos a poner un extremo, en la India. ¿Por qué? Porque el aleteo de la mariposa, esa pequeña brisita que mueve, afectó la brisa local, eso entra en conjunción con el sol, con el clima, eso acelera el calor en el aire, desplaza nubes, eso mueve más allá, y más allá se choca con corrientes de aire que vienen frías, tal vez del Pacífico, y eso forma una cosa y otra, y terminó afectando, y hubo temporada de lluvias muy fuerte en la India, o cosa por el estilo, ¿no? Se habla de esto. No es para hacernos fanáticos de estas cosas, pero lo cierto es que en la realidad de la vida sí vemos que el más pequeño hecho en un área particular de la vida, en la realidad, termina afectando al resto. Es como funciona el mundo. No es un asunto de compasión. Cualquier cabeza que levantes, estás levantando al mundo. Es algo práctico. Dejemos que nos lo diga un versículo bíblico. Gálatas, carta a Gálatas 6, versículo 2, el apóstol dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros
sobrellevad los unos las cargas de los otros. O sea, así es como funciona el mundo. Yo me animo a llevar la carga, y recuerdo por ahí un pasaje profético que dice, bueno les al hombre llevar el yugo desde su juventud. Yo me animo a llevar el yugo, a llevar la carga. Hay una carga ahí tirada y yo asumo, porque estoy en mi mundo, bueno, esta carga necesita ser llevada. Y yo no estoy viendo la necesidad de que se lleve de gratis, hay que hacerla. Bueno, cada que lo hago, estoy sobrellevando. Cada carga que me animo a llevar, estoy sobrellevando la carga de otro. Y eso me pone en una posición de estar llevando la mía de paso. Y estoy activando el que otro, cuando sobrelleve la suya, esté llevando la mía. Así funciona el mundo, sobrellevando las cargas los unos de los otros. Y por si necesitamos algún tipo de motivación espiritual, digamos, entonces el apóstol dice, y cumplida así la ley de Cristo. Nos recuerda lo mismo de nuevo. ¿Quiénes son los que se declaran seguidores de Cristo? ¿Quiénes son los que se declaran seguidores de Jesús? Bueno, demuéstrenlo. Lleven las cargas los unos de los otros. No se echen lengua los unos a los otros. No se traten de dañar los unos a los otros, los que se llaman verdaderos seguidores de Cristo. Y ojo que aquí dice los unos de los otros. No dicen el grupo de ustedes. Llévense las cargas entre los de su grupo, entre los de su congregación, entre los de su doctrina, porque muchas veces hay división entre la misma congregación por grupitos. Se dice, a la gente le gusta mucho aglomerarse, ¿no? Unirse alrededor de creencias comunes, somos la organización tal. Pero entre participantes de la misma organización, porque hay diferencia en un punto de vista, no solo que no se intenta llevar la carga, sino que en la medida de lo posible se le procura poner más cargas para demostrar lo equivocado que está. Uy, ¿cómo pasa esto? ¿Cómo es de común esto? Razón tenía aquel hombre que dijo, si no me equivoco, la atribución es a Gandhi, yo no tengo ningún problema con tu Cristo, tengo problema con tus cristianos. Él decía no tener, haciendo ajeno a esta tradición y a esta espiritualidad, decía, me encanta esa enseñanza, me encanta lo que es la persona y su enseñanza y su legado. El problema son los que dicen ser seguidores de ese legado, que no representan eso de Cristo. Es fuerte. Pero dejémoslo en Gálatas, ¿no? Sobrellevar los unos las cargas de los otros. Y por si nos hiciéramos los inteligentes para tratar de justificar el sufrimiento ajeno, ¿no? Porque a veces, ¿por qué nos negamos a llevar la carga? Yo no puedo hacer nada, hermanito, porque él sabe perfectamente que está sufriendo porque hizo esto y esto. Está mal, cayó de la gracia de Dios o lo que sea. Y van a encontrar versículos, ¿no? Cada cual llevará su propia carga. Es un versículo bíblico. Entonces, empiezan a hacer teología, ¿no? Hay cargas que no podemos llevar, cada uno tiene que llevar. Y ya, como que sobre ya las cargas los unos de los otros queda ya restringido a veces cuando me da compasión, cuando me da lástima. Pero por si nos hiciéramos los inteligentes para tratar de justificar el sufrimiento ajeno en sus faltas, en sus pecados, o lo bien merecido que algunos se tienen en el sufrimiento, siempre al otro, por supuesto, ¿no? Siempre al otro. Cuando somos nosotros los que sufrimos, nos hacemos expertos en justificar que es injusto que suframos y en reclamarle al cielo, a Dios, a la vida, a la enseñanza, a la fe, a lo que sea, al diablo. Pero por si nos hiciéramos los inteligentes para justificar el sufrimiento del otro en sus faltas, en sus pecados, por si acaso digo, el texto tiene un muy interesante contexto. El texto tiene un muy interesante contexto. Ahí donde dice de llevar las cargas los unos de los otros, era Gálatas 6, versículo 2. Miren cómo empieza. Gálatas 6, el versículo 1 dice, hermanitos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, o sea, los que se consideran correctos, restáurenle con espíritu de mansedumbre. Considérate a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y aquello en lo que juzgas a tu compañero que hizo el mal, vayas a hacer lo mismo. Restaure. ¿Ves a alguien caído? No vayas a señalarle, a restregarle en su cara el mal que ha hecho y que por eso es que le va mal.
que por eso es que está con la cabeza caída. ¿Yo qué voy a ir a levantar a ese perverso pecador si él sabe que levanta cabezas? Es el llamado. Restáuralo, vuélvelo a su posición original de dignidad, considerándote eso sí a ti mismo. O sea que tú también caigas. Sobrelleva tú la carga del otro y así cumple la ley de Cristo. Verso 3. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. ¡Wow! El que se cree algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra. No lo que dice, lo que hace. Obra es de obrar, no de decir. Cada uno someta a prueba su propia obra. Y entonces tendrá motivo de gloriarse. O sea, si se va a levantar, gloríese. Pero en lo que hace, no en lo que dice, no en sus teorías, no en sus doctrinas, no en sus dogmas, no en lo mucho que sabe, sino en lo que hace. Tú con tu mucho saber, ¿qué tanto haces? Si tu hacer es menor que tu saber, bueno, sería mejor no saber tanto. Más o menos lo que dijo el maestro. No se hagan maestros, muchos de ustedes, sabiendo que acarrean mayor condenación. Porque el que mucho sabe, queda más comprometido. Al que más se le da, más se le demanda. Entonces dice, así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse, pero solo de sí mismo, y no en otro. ¡Wow! Gloríese, pero solo en sí mismo, no en otro. No te gloríes por lo que le hiciste al otro, porque en todo caso lo hiciste por ti. Lo necesitas tú. Cada que te animas, cada que haces algo por el otro, tú eres el que más necesita hacerlo. Quien realmente se está levantando, eres tú. Lo necesitas para ser un ciudadano del mundo. Un ciudadano digno de su mundo. Y todo lo que este mundo nos prodiga, nos llega para que aprendamos a disfrutar, claro, pero tenemos que aprender a ser dignos de todo eso. Pasa, otra cosa lamentable, es que cuando somos los que sufrimos nosotros, nos hacemos expertos en quejarnos para nosotros mismos, la autoconmiseración, la autocompasión de la que hablamos el otro día. Pero cuando la fortuna nos visita, o sea, cuando nos va bien, entonces nos hacemos expertos en justificar lo bien que nos va. Es que yo trabajo mucho. Es que me esfuerzo como nadie. Es que le echo muchas ganas. Es que yo me preparé. Es que mientras otros desperdiciaban el tiempo, yo estaba ahí quemando mente, estudiando, echándole ganas, salía del trabajo a estudiar. Con razón que me vaya bien. Ahora, sí. Y después de decir sí, ¿cuánta falta nos hace revisar las palabras del Bautista? En Juan 3:27 están contenidas las palabras de Juan, llamado el Bautista, el inmersor. Cuando respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Así que cuando a ti te va bien, las cosas marchan bien, porque has trabajado mucho, porque le has echado muchas ganas, porque te has esforzado, porque tu papá, tu mamá se esforzaron por darte lo mejor, la educación, pasaron necesidad con tal de que salieras adelante. Bien, bien. Pero cuando movido por eso, justificas lo bien que te va y encuentras en ello un motivo para condenar al otro y lo mal que le va, justificarlo en su falta de hacer y de esfuerzo y de echarle ganas, pasa sobre todo con aquellos que vienen de la nada, que se levantan del no tener y logran tener, y lamentablemente muchos allá arriba ya teniéndolo todo, se vuelven odiosos con el otro. ¿Por qué? Porque yo pude, entonces todos pueden. Entonces el que no se levanta porque no quiere. En un sentido sí, y esto debe ser motivo para que nos animemos podemos levantarnos así como otros han podido, pero no justificar en eso nuestra falta
de levantar. No quiero usar ni empatía, ni compasión, ni nada de esto, porque esto no se trata de lástima, sino lo dije de una necesidad práctica. Pero primero veamos esto. ¿De verdad es que todo me lo he ganado y a pulso? Y aunque sí te hayas esforzado para lograrlo todo, quiero que pienses en esto. Tu fortuna se debe a tus dones, a tu capacidad de hacer las cosas. Los recibiste. Así viniste al mundo. Hecho por Dios, que te dio esos dones, o como producto de la evolución. Eres un afortunado de la evolución que vino con más dones. Los recibiste. Tu fortuna, lo bien que te va, se debe a tu esfuerzo. Recibiste esa capacidad de llevarlo a cabo. ¿Cuánta gente, por mucho que se esfuerce y le eche ganas, no puede? Le falta una pierna. Tiene una discapacidad cognitiva. No, por mucho que le echen muchas ganas, no van a poder. Cualquiera va a decir, no, pero tal persona nació sin manos y pinta con los pies y es tremendo artista. Capacidad aquí en la mente que otros no tienen. A otros no los alumbró la inteligencia de ningún modo. Tú tienes eso. Lo recibiste. Vuelvo al punto. Te hizo Dios así, producto de la evolución, de lo que tú quieras. El esfuerzo debido al ambiente en el que creciste, a los padres que te educaron, a lo que te llevaron al esfuerzo o al rechazo que te llevó a ti a desarrollar ese esfuerzo. Lo recibiste de la vida, de las circunstancias, de lo que sea, lo recibiste. Tu fortuna se debe a la suerte, de repente te apareció Dios o lo que sea y te empezó a ir bien. Lo recibiste. La conclusión es la de Juan. El hombre no puede recibir nada si no le es dado de lo alto. Nos viene la fortuna. De modo que cuando nos animamos a compartir algo, tiempo, esfuerzo, dignidad, ayuda al otro, cuando nos animamos a compartir algo, a compartir con el otro, para levantar sus cabezas, cuando nos animamos a dar, no hacemos otra cosa que dar de lo recibido. Como David dijo en una ocasión, de lo recibido de tu mano, de eso te damos. De lo recibido de tu mano te damos. Pero cuidado, mucho cuidado. Hablamos aquí de levantar cabezas, no de una actitud lastimera desde la cual hagamos cualquier cosa por el otro desde nuestra superioridad y la necesidad de exhibirla. No estamos hablando aquí de lástima, lo dije, lo vengo diciendo desde hace rato. No es lástima. No es voy a ayudarlo, pobrecito, no tiene que comer, entonces le tiro una moneda. ¿A ti te gustaría comer con una moneda? ¿Te gustaría tener una moneda y ver cómo comes? Ay, no, entonces no la doy. No se trata de eso, sino que no desde la superioridad. A esa persona le puede cambiar la vida tu moneda, tu billete de menor valor. Porque es todo lo que tiene y ya eso hace la diferencia para juntar y comerse algo. Bien. Pero no es desde tu superioridad creyéndote el grande, estoy alimentando al pobre, no. Eso es dar el pan de la miseria. Y nadie merece eso. El pan de la miseria no lo merece ningún ser humano. Ni Dios nos da el pan de la miseria. Hablando hace un rato de el origen del mundo y por qué estamos en un mundo caído y por qué Dios haría un mundo con la potencialidad de caer. Bueno, para que el hombre se exprese y el hombre puede caer, pero puede levantarse. No Dios dándole todo, no impidiendo que no caiga y que no sufra, porque sería darle el bien sin merecerlo, sería darle el bien porque sí, porque es bueno y se lo doy allá a este pobre miserable para que siempre esté recibiendo. No nos da el pan de la miseria, sino nos hace parte de un mundo en el que nos interrelacionemos, en el que probemos el fracaso, probemos la oscuridad, probemos el valle de sombra y de muerte, y lo vivamos y desde ahí nos levantemos para que comamos el pan con dignidad, con la dignidad del que se levanta. Así que cuando yo me pongo en una posición de levantar una cabeza, estoy dignificando a alguien para que vaya y se coma el pan con dignidad. Y yo me dignifico en el proceso y dignifico al otro. No así cuando yo voy desde mi superioridad a ayudar. No ayudo, me ayudo. Comparto la vida con alguien y levanto cabeza porque el mundo lo necesita. ¿Cuántas veces hemos perdido maravillosas oportunidades de levantar una cabeza que no sabemos lo que puede llegar a ser, en lo que se pueda convertir? Y lo hemos echado a perder por querer sentirnos los muy buenos para ser vistos de los hombres. ¿Se acuerdan de Job?
Estaba sufriendo, estaba tirado en el piso, enfermo, angustiado, agobiado, en luto, lo había perdido todo. Y vienen sus amigos. ¿Con qué vienen? Con doctrinas, con teorías, con discursos. Y se perdieron de haber ayudado a un hombre maravilloso. Ellos no sabían en qué se iba a convertir Job, el gran referente para la humanidad en toda la historia. Se perdieron de esto. ¿Por qué? Por sus discursitos. ¿Cuánta diferencia hubieran hecho si hubieran llegado no con discursos reflexivos y filosóficos acerca del origen del dolor y el sufrimiento, tratando de exculparlo a Dios, tratando de justificar que no podía ser que un inocente sufriera? ¿Cómo Dios va a hacer tal cosa? No, eso no casa con una teología ortodoxa adecuada. No, debe ser que en el fondo hay cualquier cosa. Sus discursos no servían de nada. Y de hecho Dios mismo lo dice al final. Ninguno de ustedes habló lo justo de mí como Job, les dice Dios. Pero ¿cuánta diferencia hubieran hecho si hubieran llegado sin ninguno de esos discursos? Si solo se hubieran hecho presentes, si solo hubieran venido a acompañar. ¿Cuánta diferencia hubieran hecho si solo hubieran venido a acompañar? Cuando uno está en esos momentos de la vida difíciles, cabeza caída, uno no necesita que le den la solución o que le digan por qué está sufriendo, o que le den la clave mágica para superar el fracaso. Uno muchas veces solo quiere a alguien ahí, que esté. Déjame solo muchas veces es, quédate pero no digas nada. No, vete, déjame solo es, quédate al lado mío, pero no digas nada. Déjame vivir mi momento, solo déjame saber que estás ahí. Una recomendación apostólica muy bonita está en Santiago 5, versículo 13. Dice allí el apóstol: ¿está alguno entre ustedes afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿No? La típica recomendación. ¿Estás triste? Busca a Dios, hermano, y usted puede encontrar. ¿Estás alegre? Alégrate en Dios, qué bueno. Pero profundiza el apóstol, dice: pero hay aflicción que se convierte en enfermedad. Entonces dice, ¿alguno está entre vosotros enfermo? Es decir, el asunto ya se va poniendo más delicado. Entonces no lo viva solo. Llame a los ancianos de la comunidad y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y cuando uno creería, la clave espiritual, no, el ritual, oren, pónganle aceite, únjanle, porque es muy poderosa la unción. No, dice el apóstol. Y la oración, ¿de quién? De los que vinieron a acompañarlo, salvará al enfermo. Y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Confiésense ustedes sus ofensas unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. ¡Wow! O sea que es Dios quien lo hace o el hombre quien lo hace. Porque lo manda a ungir, pero luego dice que lo que va a sanar es la oración que la persona haga. Y luego se mete con, sin haber dicho nada, si está caído y si tú encuentras una razón, tal vez para justificar su caída en que pecó, bueno, no te preocupes, que con venir a él y acercarte a él, lo vas a salvar. Y si hubiere fallado, va a ser perdonado. Pero recuerda la clave: confiésense unos a otros sus ofensas. Es decir, busquen la paz, levántense entre ustedes mismos, oren entre ustedes unos por otros para que sean sanados. Nuestra humanidad necesita ser sanada. Necesitamos empezar a acercarnos al otro. Y dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Dios lo hace, pero a través mío. Dios lo hace, pero Dios levanta la cabeza. El Señor lo levantará, dice aquí el texto. Pero el Señor levanta a través mío. Las manos con las que el Señor levanta las cabezas soy yo. Yo debería ser la mano con la que el Señor levanta la cabeza del otro. Está enfermo, está caído, está abajo, ve y visítale. Tú, úngelo. Bueno, que eso te sea una excusa para el contacto con el otro, para que el otro se sienta visitado, acercado, ungido, perfumado, tocado. El punto aquí es valerse de las actividades tradicionales de cada uno para lograr la unión. Esto es lo que levanta la cabeza.
Esto es lo que sana, sin creernos grandes, superiores o lo que sea. Simplemente estando dispuestos a hacer la mano de Dios en cualquier situación. Hacemos parte del mundo caído. Y por donde vayamos, veamos gente caída. Deja de pensar en cuál es la razón, en por qué. Mira qué puedes hacer. El salmista dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Yo pienso en este texto y por qué no dice, cuando esté el valle de sombra, tú me sacarás de aquí, me sacarás del valle de sombra y de muerte para que no sufra. No dice, aunque yo esté en valle de sombra y de muerte, no temeré porque estás conmigo. Esta es la bendición del pan de la dignidad. Yo puedo atravesar el valle de sombra y de muerte, pero puedo saber que Dios está conmigo. Pero la pregunta o la forma que lo vamos a aplicar hoy es, cuando es otro el que atraviesa el valle de sombra y de muerte, que necesita sentir que Dios está con él, ¿cómo cree que Dios se lo va a hacer sentir? Pues a través tuyo, amiguito. Tú tienes que ser la presencia de Dios para ese otro. Ir y levantar la cabeza. Tienes que ir y ser la vara y el callado de Dios que le dan aliento a ese otro. Tienes que ser la mano de Dios que va y prepara mesa para ese sufriente en presencia de sus enemigos. Tienes que ser el que va y unge su cabeza con aceite. Ya lo dijo Jacobo y aquí lo dice el salmista. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ve y levanta esa cabeza, ungiéndola con aceite. Sé la mano de Dios. Y cierra el salmista diciendo, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor moraré por largos días. Lo lindo que es sentirse en el momento de abatimiento, que el bien me sigue y que yo puedo habitar en la casa. ¿Cuál es la casa de este Señor? ¿No somos llamados a hacer la casa el templo del Dios viviente? ¿No es lo que está escrito? Ustedes son templo del Dios viviente. Así que la casa en la que una persona puede habitar en la presencia de Dios, debemos ser nosotros. Debo ser la casa en la que el templo es levantado. Y sabes que cuando vas y permites ser la casa para que alguien esté en la presencia divina, cuando vas y levantas cabezas, estás edificando el edificio. El texto base, la porción de la semana, dice, ve y cuenta a los hijos de Gershón, levanta las cabezas de los hijos de Gershón. De edad de 30 años arriba, los contarás. Todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. Este será el oficio de la familia de Gershón, para ministrar y para llevar. Llevarán las cortinas del tabernáculo, el tabernáculo de reunión, su cubierta, la cubierta de pieles de tejones que está encima de él, la cortina de la puerta del tabernáculo de reunión, etcétera, etcétera. Cuando levantamos cabezas, estamos levantando los que van a ayudar a levantar, a construir el tabernáculo en donde la presencia de Dios esté y donde venga todo aquel que necesite morar en esa presencia. Lo que estoy diciendo es, cada que levantas una cabeza, te levantas a ti mismo, levantas esa cabeza y juntos hacemos parte del edificio que va a levantar todo el mundo como humanidad y entonces salvaremos al hombre, salvaremos nuestra humanidad, salvaremos nuestro mundo y definitivamente será nuestro mundo, un mejor lugar para vivir. Tan especial que hasta la presencia divina atraerá, tan especial que hasta Dios va a querer vivir, porque es el Dios viviente en este mundo que habremos de formar para que Él habite entre nosotros y se cumpla la promesa de los siglos, la promesa de su advenimiento, el descenso de lo divino hasta nuestra realidad, que se va a dar cuando ocurra el ascenso de nuestra realidad hasta lo divino. Yo te agradezco, Padre, por esta palabra de verdad, por esta maravillosa luz que hay en tu Torá, que la estuvimos celebrando hace unos días. La reentrega de la Torá, la entrega de la revelación. Hoy la celebramos permitiendo que esta luz haga parte de nosotros, permitiendo que esta luz ingrese hasta nuestra realidad y levantándonos y siendo esa luz, disponiéndonos a hacer esa luz que va y levanta cabezas, disponiéndonos a hacer ese aceite que unge cabezas, disponiéndonos a hacer tus manos que levantan las cabezas caídas. Levanta hoy nuestras cabezas. Naso et Rosh. Hoy te lo decimos nosotros a ti, como tú se lo dijiste a Moisés. Levanta las cabezas, Señor. Levanta las nuestras. Y queremos ser instrumentos tuyos para que tú levantes las del otro. Déjanos ver todas esas manos alrededor nuestro que están levantándonos sin que nos demos cuenta. Y ayúdanos a ser parte del grupo de los que levanta cabezas. Lo necesita nuestro mundo. Lo necesita tu plan. Y queremos ponernos en línea con eso. Gracias te doy, Señor, por tu Torá. Amén. Y amén. Baruch Hashem. Bendito sea Dios.
por esta Torá maravillosa de luz y de verdad. Y ustedes siempre por escuchar y aprender. Cuídense mucho. Nos vemos en la próxima. Shavua Tov.